El león joven más grande de África, o uno de los más grandes, una bestia de tan solo 5 años con aproximadamente 230 kilos o más. Sí que es impresionante e imponente, ¿verdad? Pues quédate hasta el final del video, así puedas conocer la historia felina de este magnífico león. África Austral, Botsuana. Aquí, en el centro de la reserva Moremi, una coalición de 5 machos está intentando establecer un territorio, a pesar de las fuertes amenazas que lo rodean. Los 4 machos Sini al sur y los 7 jóvenes Kawai al este. Los 5 machos Kakanaka o Kakanika, como quieras pronunciarlo, son leones completamente atractivos. Tenemos a Apolo, un león con una melena muy rubia y brillante. También tenemos a Orange Eyes, ojos naranja. Spate Nose, nariz manchada. Mouhat. Turgier, orejas desgarradas. Pero hace un año, esta coalición tenía 6 integrantes. El sexto miembro era un joven muy valiente, pero esa valentía y seguridad que tenía en sí mismo probablemente terminó con él. La coalición Kaganaka se encontró con un hipopótamo que había muerto por causas naturales. Los leones empezaron a disfrutar de este festín, peleándose con los cocodrilos en ciertos momentos. Los Kakanaka son grandes cazadores de búfalos, muy expertos en esto, y parecía que no estaban muy conformes comiendo un hipopótamo, así que decidieron cazar los búfalos que merodeaban en la zona. Después de una persecución, uno de los búfalos se metió en el lago. Los Kakanaka dudaron en seguir con la cacería. Al parecer no tenían demasiada confianza, o quizás eran conscientes del peligro que representa cazar un búfalo en el agua. Sin embargo, el sexto macho ignoró todo eso y se aventuró al centro del lago, donde se daría un gran espectáculo de la naturaleza, un hecho que representaría lo duro y difícil que es la vida de los carnívoros y de los herbívoros en este ecosistema. El macho Kakanaka y el búfalo estarían luchando por su vida, una pelea que duró varios minutos, donde ambos resultaron heridos, pero el que más daño recibió fue el joven león. Una de sus patas casi fue atravesada por el cuerno del búfalo. El bovino estaba tan cubierto de sangre como el león. El macho Kakanaka decidió dejar la cacería, pues el daño que recibió era muy grave. Soltó al búfalo y corrió hacia la orilla. El búfalo intentó seguir al león, pero inmediatamente los otros machos de la coalición impidieron el paso del búfalo, protegiendo al león herido. El sexto miembro de la coalición se quedaría durante días en el mismo lugar. No podía caminar y seguir el ritmo de sus compañeros. Los 5 se quedaron a esperarlo, pero el león herido no parecía mejorar. Las condiciones del joven estaban empeorando y empezó a bajar de peso al no poder alimentarse. Hasta que a finales de ese mismo mes tomaría su último aliento de vida. Para una coalición, perder un integrante es un golpe muy duro y generalmente suele bajar el estado de ánimo de los demás integrantes y suele ser el causante de que los demás no logren seguir el camino. Pero contra todo pronóstico, este acontecimiento hizo que los 5 jóvenes estén más unidos que nunca. Ahora los jóvenes empezaron a desarrollarse.
Poco a poco su melena va creciendo junto a su tamaño físico. Aunque la melena de los machos suele crecer hasta los 9 años, de todas formas ya podemos darnos una idea de lo oscura que será la de algunos. Los 5 Kakanaka cada vez que cazan suelen derribar 2 búfalos. Todo indica que es su comida favorita. A comparación con los leones del Serengeti y Masai Mara, los leones del norte de Botsuana suelen tener un desarrollo un poco más tardío. Por lo tanto, no podemos saber cómo serán cada uno de estos 5 machos cuando logren completar su madurez. Pero por las pocas fotos que hemos encontrado, todo indica que serán unos tanques. No se sabe exactamente quiénes son los padres de los Kakanaka, pero podrían ser estos 2 machos que estás viendo ahora mismo, ya que se parecen bastante. Ahora miren cómo luce uno de los Kakanaka con el estómago normal, sin demasiado contenido estomacal. Miren ese vientre, gran piel colgante como la de un tigre. Ahora miren al otro, miren esos enormes hombros y ese enorme pecho y vientre. Desde mi punto de vista no tiene mucho contenido estomacal, está en un estado normal, parece que tiene el estómago lleno, pero eso es porque la piel colgante en el vientre lo hace ver así. Para mí, este león, así como luce en esta foto, estaría pesando fácilmente 230 kilogramos. Este es un peso estimado por mí, bajo mi experiencia. Si algunos de ustedes piensan diferente, está bien. Recordemos que los leones de Botsuana suelen ser más grandes que muchos leones de otras zonas. Al menos en cuanto a la cantidad, son muchos más grandes si de pesos hablamos. Yo creo que este león ya tiene el mismo peso que cualquier mapogo o magijilane, y los nombro a ellos ya que son leones que la mayoría conoce. Pero todavía le falta un poco para lograr alcanzar a los Notch. Al menos es lo que pienso yo. Si alguno de ustedes piensa diferente, está bien. Y si es así, házmelo saber en los comentarios.